Bienvenida a la diputada federal Jacquelina Martínez Juárez, integrante de la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Sea usted bienvenida, diputada, a este recinto. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo con el que la 63ª legislatura de Zacatecas exhorta respetuosamente al director de la Comisión Federal de Electricidad, doctor Manuel Bartlett Díaz, para que implemente programas de diferimiento del pago por servicio de suministro de energía eléctrica para las familias más vulnerables que hoy se encuentran en cuarentena por la pandemia del virus SARS-CoV-2 en el estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, diputado presidente, le solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa. Adelante, diputada, con gusto. La aparición del virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad del coronavirus en los últimos meses ha obligado a cambiar las reglas de la convivencia social y privada de las personas, así como la dinámica de la administración pública. La Comisión Federal de Electricidad es una institución con un marco jurídico que le faculta para implementar esquemas administrativos para dar alivio a la difícil situación que viven miles de familias zacatecanas. La ley de la Comisión Federal de Electricidad en su artículo 2 señala que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno federal con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión conforme a lo dispuesto en la presente ley. En el artículo 4, párrafo 2 del citado ordenamiento se indica que en la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución, la operación eficiente del sector eléctrico. De lo anterior podemos ver que la Comisión Federal de Electricidad, además de ser una paraestatal productiva de nuestro país, tiene como principios fundamentales la responsabilidad social y el bien común. En el artículo 12 de la ley en comento, relativo a las funciones del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, se señala lo siguiente. El Consejo de Administración, órgano supremo de administración de la Comisión Federal de Electricidad, será responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas, subsidiarias y empresas filiales. A efecto, tendrá las funciones siguientes. Y en el número 10 de esta lista de estas funciones dice: aprobar políticas generales para cancelar adeudos o cargos de terceros y a favor de la Comisión Federal de Electricidad cuando exista inviabilidad económica o imposibilidad práctica de su cobro, así como las políticas para el otorgamiento de mutuos, garantías, préstamos o cualquier tipo de créditos y para la extensión de dichas garantías. Queda claro que la Comisión Federal de Electricidad tiene la facultad para conceder distintos tipos de créditos, para cancelar adeudos o, en su caso, para eximir de garantías existentes. Ante una situación de emergencia sanitaria como la que padece el país y Zacatecas, derivada de la pandemia del COVID-19, esta empresa del Estado tiene un deber y un compromiso social. Esta contingencia ha orillado a que millones de mexicanas y mexicanos se vean en la necesidad de quedarse en casa por el bienestar de ellos y sus familias. Es indudable que esta situación ha sucedido a toda la sociedad mexicana, la cual en poco tiempo ha visto cómo las actividades cotidianas se han modificado de manera drástica, pues su impacto abarca todos los espacios, ya sea laboral, académico,
social y económico, público y privado. En estos momentos de crisis es donde debe aflorar la solidaridad. Por ello, es indispensable que las autoridades diseñen y ejecuten acciones que atiendan de manera oportuna las demandas de la población más vulnerable. Hay que demostrar empatía con aquellos que en poco tiempo vieron afectada su economía y que en un futuro les va a ser muy difícil cubrir los gastos indispensables de su hogar. Desde que el Gobierno de México dio inicio con la Jornada Nacional de Sana Distancia, millones de familias han permanecido en su domicilio, por lo menos 2 meses, situación que está acompañada de otros factores a los cuales no se les debe ignorar, y las autoridades correspondientes deben dar solución. Por ejemplo, el consumo de energía en los hogares tendrá un significativo aumento a como se venía dando normalmente. Países como Francia o España han condonado o diferido el cobro de servicios a sus ciudadanos por esta pandemia, asegurando el acceso a energía eléctrica, agua y gas para que se puedan atender las recomendaciones internacionales destinadas a frenar la escalada de casos de infectados por el COVID-19. En el continente americano, países como El Salvador, Costa Rica, Panamá y Bolivia implementaron medidas para mitigar el impacto negativo que tiene la pandemia, entre las cuales se encuentran la suspensión de pago de energía eléctrica o las reducciones del precio hasta en un 30%. En este sentido, la presente iniciativa de punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al director de la Comisión Federal de Electricidad, doctor Manuel Bartlett Díaz, para que implemente programas de diferimiento del pago por el servicio de suministro de energía eléctrica, a fin de apoyar a las familias más vulnerables que hoy se encuentran en cuarentena por la pandemia del virus SARS-CoV-2 en el estado de Zacatecas. La legislación vigente brinda un amplio marco jurídico de actuación a las autoridades competentes en esta materia, a fin de suspender el cobro de este servicio por los meses correspondientes a la pandemia. Esta es una de las acciones que podría dar un gran respiro para la economía familiar de muchos zacatecanos. Ante el preocupante escenario que nos aqueja, algo ha quedado claro en la opinión pública. Donde el Estado pueda apoyar, debe apoyar. Es su responsabilidad velar porque todas y todos cuenten con lo mínimo para sobrellevar las dificultades que esta pandemia ha traído. Por lo anteriormente expuesto, la de la Voz y los diputados Héctor Menchaca y Jesús Padilla, sometemos a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al director de la Comisión Federal de Electricidad, doctor Manuel Bartlett Díaz, para que implemente programas de diferimiento de pago por el servicio de suministro de energía eléctrica para las familias más vulnerables que hoy se encuentran en cuarentena por la pandemia del virus SARS-CoV-2 en el estado de Zacatecas. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita que se apruebe esta iniciativa de punto de acuerdo con el carácter de urgente resolución, para lo cual se propone que dicho acuerdo se publique en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado y entre en vigor el día siguiente de su aprobación. Es cuanto, diputado presidente. Diputado presidente, para que Gracias, diputada. la diputada me pueda suscribir en su iniciativa. Con mucho gusto, diputada. Sí. Presidente, para registrar mi Adelante. asistencia, Adolfo Samarripa, por favor. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. En mi